Bienvenidos al espacio de historia Ratitas 2024. Mi nombre es Brittany Cuanalo León. Este 16 de octubre se cumple el 60 aniversario del que probablemente fue el momento más crítico durante la Guerra Fría. La crisis de los misiles en Cuba, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 13 días en los que las dos potencias estuvieron al borde de llegar a una guerra nuclear. La crisis comenzó el 16 de octubre de 1962, cuando en la mañana de ese día el expresidente John Fitzgerald Kennedy fue informado por su asesor McGeorge Bundy de que en los días previos un avión U-2 estadounidense había tomado varias fotografías de lo que parecían bases soviéticas con misiles de medio alcance en la isla de Cuba. Estados Unidos había sido durante décadas el principal benefactor de la economía cubana, especialmente a través de la importación de azúcar. Sin embargo, su relación con esta nación fue disminuyendo tras la revolución de Fidel Castro en 1959. 2 años después, el gobierno cubano consiguió evitar un intento de invasión de opositores dirigido, claro, por los Estados Unidos, el llamado desembarque de Bahía Cochinos. Esto elevó la desconfianza de los nuevos líderes revolucionarios hacia Estados Unidos y que inevitablemente los había acercado hacia su mayor rival, la Unión Soviética. Esta situación comprometió seriamente la seguridad de Estados Unidos, especialmente cuando en 1962 la Unión Soviética ofreció a Cuba supuestamente protección y apoyo sociocomercial a cambio de instalar misiles en la isla. Pero a pesar de la gravedad de todo esto, en un comienzo el mundo no fue consciente de lo que estaba sucediendo y solamente lo sabía el círculo más cercano al presidente Kennedy. Y durante esos primeros días se estaba pensando en cómo responder. Por una parte, los militares querían atacar de forma sorpresiva y la otra parte de las personas que sabían apostó por aplicar métodos duros de contención. Y al mismo tiempo indiferencia con interés y amistad con prudencia. Y es esta postura la que triunfó, la que se llevó a cabo. Sobre el cielo cubano, nuevamente un avión espía se preparaba para tomar nuevas fotografías, pero los soldados cubanos y los soviéticos lo interceptaron y derribaron. Esta fue la única víctima mortal de este enfrentamiento, que casi llega al mundo al borde de la guerra atómica. Kennedy y sus asesores consideraron diferentes opciones: un ataque militar aéreo o un bloqueo naval a Cuba. Finalmente se decidieron por el bloqueo naval para evitar que los barcos soviéticos llegaran a Cuba con más misiles. Sin embargo, millones de estadounidenses vieron por televisión a Kennedy anunciando el descubrimiento del arsenal en Cuba. Ahora se tenía que decidir qué hacer con los barcos soviéticos que iban hacia Cuba a tan solo medio camino. Si los hacía volver, iba a ser visto con debilidad. Si los hacía avanzar hacia los buques estadounidenses, nadie sabía cómo es que iría a terminar. En Estados Unidos, el miedo comenzó a esparcirse y la gente compraba para almacenar en sus casas. Durante 13 días, el mundo contuvo la respiración. La tensión crecía y la guerra estaba a tan solo un paso. Hubo planes para invadir Cuba, bombarderos de Estados Unidos saliendo cada 20 minutos y listos para arrojar bombas nucleares sobre ciudades rusas, así como soldados cubanos, estadounidenses y soviéticos en alerta constante. Los buques soviéticos cada vez estaban más y más cerca de los Estados Unidos, hasta que el primero de ellos dio la vuelta y regresó a la Unión Soviética. Al parecer, existían negociaciones secretas e intermediarios. El más importante de ellos fue el hermano del presidente, Bob Kennedy. Y finalmente se optó un acuerdo. Estados Unidos retiraría los misiles de Rusia y prometería no invadir Cuba a cambio de que la Unión Soviética retirara sus misiles de la isla. Gracias a esto se evitó una guerra nuclear, pero no todos quedaron conformes.
Kennedy fue asesinado solo un año después de esta crisis, en noviembre de 1963, y 5 años más tarde, su hermano Bob también fue asesinado cuando se postulaba para la presidencia en Estados Unidos. Desde la crisis de los misiles, Estados Unidos implementó una política de aislamiento y sanciones económicas contra Cuba, conocida como el embargo económico, que hoy en día sigue vigente. La política que desde entonces impactó de lleno la economía cubana y en la vida cotidiana de su población.